Seguimos, amigos, en Valor Agregado, lo habíamos anunciado hace algunos minutos. Vamos a hablar del tema de la contribución inmobiliaria rural, descuento que se anunció este año para un grupo de productores de determinadas características. Allí existía una duda a partir de la reglamentación. También vamos a hablar del tema seguros agrícolas. Vamos a recibir en este momento al contador Federico Camí, integrante del estudio Buyer Regules. Federico, arranquemos por el tema contribución inmobiliaria rural, que de alguna manera es un tema que abarca a un universo mayor de productores y de beneficiarios, que fueron medidas que se adoptaron este año por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín, un saludo para ti y para la audiencia. Sí, efectivamente, por allí por el mes de marzo fue que se había enviado un proyecto de ley al Parlamento para fijar una reducción en la contribución inmobiliaria rural, que en algunos casos era del 18% y en otros casos un 10% adicional si el productor no era contribuyente del IRAE. Y bueno, eso está vigente era por 2 ejercicios y es una medida que ya está siendo puesta en práctica por todas las intendencias. Federico, la duda era, bueno, un ejemplo, si el productor beneficiario de esta rebaja tenía que ser propietario y quien explotaba el campo, y perdía el beneficio si era propietario, pero por ejemplo lo tenía arrendado. Exacto, el punto que justamente este proyecto de ley que anuncia ahora el Poder Ejecutivo, que lo está enviando al Parlamento, en su momento hubo una reunión de las diferentes gremiales agropecuarias, que hubo una reunión generada en el Ministerio de Ganadería con el ministro de Ganadería y con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y se hicieron una serie de planteos por parte de las gremiales, y uno de los planteos justamente había sido este punto, porque desde que se votó la ley de rebaja de contribución inmobiliaria rural, el Congreso de Intendentes había sacado un comunicado, una interpretación que hacían ellos de lo que era el texto de la norma, y justamente interpretaban que el beneficio no aplicaba a aquel propietario de tierra que lo da en arrendamiento, o sea que no lo explota directamente. Y ahí el punto de diferencia en la interpretación de esa norma es que la norma de rebaja de contribución inmobiliaria es una norma espejo de la norma del impuesto de primaria, y la norma de impuesto de primaria aplica también el beneficio para aquel propietario que el campo lo dé en arrendamiento y no lo explote. ¿Por qué un tratamiento diferente o una interpretación diferente para dos normas que estaban redactadas exactamente iguales? Ese fue el cuestionamiento que las gremiales hicieron al Ministerio, y a raíz de esa reunión los ministerios del caso plantearon que no se podía solucionar por decreto, que entendían que había que mandar un proyecto de ley de Parlamento, y hoy lo que están mandando es un proyecto donde el primer artículo se declara interpretativo y sostiene que el beneficio de la rebaja de contribución inmobiliaria, la del 18%, esa aplica tanto para que el propietario del terreno sea explotado por él directamente o por un tercero, por ejemplo, dado en arrendamiento. Bien, un dato bien importante Federico, y los plazos, porque recuerdo se había manejado en su momento cuando se toma la medida que el plazo para presentarse vencía en agosto, y hoy estamos a 28 de agosto. ¿El plazo se corre? Exacto, sí. En el artículo 2 de este proyecto de ley lo que prevé, justamente como viene todo este cambio de que hay gente con campos dados en arrendamiento que no estaba accediendo al beneficio y ahora va a poder acceder al beneficio, para poder demostrar ante las intendencias que alguien es propietario hablamos de menos de 1000 hectáreas, que era lo que regía para el beneficio de contribución inmobiliaria, ahí se extiende ese plazo de agosto. En caso de prosperar este proyecto de ley, sería extendido hasta el 31 de diciembre para poder presentar a las intendencias cuál es la cantidad de campo explotado. Bien, recordemos, tú recién decías al pasar, hasta 1000 hectáreas, recordemos las características del beneficio y las características del propietario que tiene que tener con respecto al área. Son 1000 hectáreas entonces. Exacto, el beneficio estaba dado por productores de hasta 1000 hectáreas de índice CONIAT, y el beneficio era 18% de rebaja para todos los casos, que ahora va a quedar claro con esto que el que da en arrendamiento también entra, y se había un 10% adicional de beneficio si el propietario además cumplía con la calidad de ser productor, que ahí sí tiene que explotar él directamente, y que no sea contribuyente del IRAE, o sea, por ejemplo, contribuyentes del IMEVA, iban a poder entrar en el beneficio
sumado del 18 más un 10 adicional. Algunos van a tener la rebaja del 18, otros van a tener 28 puntos porcentuales de rebaja. Claro, seguramente lo que va a hacer la Intendencia, porque hay mucha gente que ya pagó la contribución todo el año, alguna especie de crédito fiscal para el próximo. Sí, en esos casos no hay otra solución, porque la ley, una vez que si se concreta, el beneficio era por 2 años, el derecho a ese crédito lo tiene el contribuyente, por lo cual si hubiese pago ya por adelantado, porque tuvo la respuesta negativa de no acceder a la rebaja, o por ejemplo quien da en arrendamiento el campo, en ese caso va a tener que tener una reliquidación del impuesto del año que viene o un crédito a descontar del impuesto del año que viene. Seguramente sea ese el mecanismo para poder hacerse del beneficio. Bien, Federico, ¿cuánto representa más o menos por hectárea en un campo índice CONIAT 100 la contribución inmobiliaria? Y la contribución inmobiliaria se anda en el eje de unos $7, $7.50 más o menos, es más o menos el equivalente a lo que se paga, y el ahorro, la rebaja anda en el orden de $1.40 por hectárea, con IAP 100, la rebaja del 18, si no se va a $2 y fracción para el caso de rebaja completa del 18 más el 10. Bien, esta seguramente, y fue considerado así por parte de las gremiales, fue de las medidas más importantes que adoptó el gobierno en su momento cuando se instrumentaron algunas acciones en un contexto de movilizaciones en el comienzo de este año. Y bueno, digo, nos parece que en realidad han habido una serie de medidas, es verdad que son chicas si se quiere, pero bueno, a veces es lo que está accesible a primera vista para el Ejecutivo, y me parece que son las medidas que de a poco se han ido dando, como la rebaja del gasoil, la rebaja de la contribución. Acá vino a solicitud de las gremiales y fue tomado en cuenta, por lo menos el proyecto de ley fue enviado, ahora hay que ver si se vota en el Parlamento, y una serie de medidas más que se plantearon justamente en esta reunión y que también salieron otras normas, como el beneficio de los seguros agrícolas y el tema de los certificados de crédito, que fue algo que sorprendió ese decreto, pero que es favorable para el sector también. Bien, vamos a ese punto, Federico, aprovechando el contacto contigo. ¿Cómo opera ese sistema de los certificados de crédito para el tema de seguros agrícolas, por ejemplo? En realidad son 2 puntos. Por un lado, el proyecto de ley que mandaron al Parlamento prevé que para los contribuyentes del IRAE, que hoy en día el gasto por contratar un seguro agrícola es un gasto deducible del impuesto a la renta, lógicamente, es un gasto que es necesario para generar y mantener la renta de la empresa, por lo cual es deducible. Lo que prevé este proyecto es que ese gasto sea deducible por 1.5 veces. O sea, si yo gasto $1.000 en un seguro agrícola, para la norma fiscal va a asumir que gasté 1.500 y voy a poder restar un 50% más del gasto. O sea, es un beneficio que lo que hace es ayuda a abaratar un poco el costo por la vía de pagar menos IRAE, abaratar el costo de contratación de los seguros agrícolas. Cuando se toman medidas de este tipo siempre pasa lo mismo, es decir, pero esta medida es para contribuyentes del IRAE, pero en el agro la mayoría de los productores son INEVA. Bueno, entonces lo que hace la norma es trae directamente un crédito fiscal del 12% para los contribuyentes de INEVA, o sea que si contrata el seguro agrícola de $1.000, va a tener $120 el productor, que tiene que hacer algún trámite, va a haber que hacer lógicamente, para hacerse de un certificado de crédito que lo puede usar para pagar, en estos casos normalmente para pagar el BPS. O sea que se da un descuento, una rebaja del costo de los seguros agrícolas de un 12% para el caso del contribuyente de IMEVA. Bien, Federico, ¿exclusivamente con el Banco de Seguros del Estado o también esto se puede utilizar en compañías de seguro privadas? No, este gasto incrementado y este crédito fiscal es para la contratación de los seguros en general, que tanto sean del sector privado como del sector público. Si la empresa tiene gasto de contratación de seguros agrícolas, en ese caso se le va a reconocer un crédito fiscal para las 2 situaciones. Y distinto es el caso de los certificados de crédito, que es el otro decreto, eso sí está por decreto, que ya está vigente, ahora lo está instrumentando la DGI, posiblemente para mediados de septiembre quede implementado. Lo que estaba sucediendo, Martín, es que hay productores agropecuarios, y acá sí contribuyentes del IRAE, que han venido teniendo pérdidas los últimos años. Entonces, el IVA que le sobra al productor, como no hay renta para pagar, le genera un crédito, le genera certificados de crédito de IVA,
que se usan para pagar el BPS, pero a veces es más que el BPS que tiene que pagar el productor, y hay muchos productores con sobrantes de certificados de crédito. Lo que hace este decreto es que el stock que tenga el productor al 30 de junio del 2018, o sea, hace 2 meses, el stock de certificados sin usar, se transforma en plata en la medida que el productor va a estar habilitado por única vez hasta el 28 de febrero del 2019 de tomar esos certificados de créditos que tiene y llevarlos al banco para pagar un banco, para pagar servicios de entes autónomos y servicios centralizados, UTE, Antel, el Banco de Seguros, y para pagar empresas aseguradoras en general, o sea, las privadas también. Eso tiene un tope del orden de los $80.000 por productor, pero creo que es una medida que es muy positiva, porque si hay productores con créditos que a los 4 años esos créditos pierden validez, o sea que hay productores con riesgo de perder esos certificados de crédito de DGI, los puedo transformar en plata para hacer pagos en estas instituciones que decía. Bien, una medida importante también, Federico. No sé si te queda algún otro punto para agregar. Hemos repasado, me parece, los principales que tienen que ver con estas últimas medidas que se conocieron a propósito de temas que tienen que ver con el aspecto tributario, sobre todo. No, eran esas 3 medidas, estuvieron todas ellas, la de los certificados fue un agregado que se dio, pero estuvieron todas planteadas en la reunión de las gremiales con el ministro de Ganadería y el subsecretario de Economía, y bueno, y fueron plasmadas en normas y en proyectos. Queda que se apruebe lo que es el proyecto de ley, pero me parece que es positivo para siempre pequeñas ayudas para el sector, que es lo que demandaban los productores. Bueno, en lo que se pudo se les dio una ayuda que me parece que sirve para el momento, ¿no? Contador Federico Camí, integrante del estudio Guller Regules, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, muchas gracias.